además que se empiezan a notar fisuras. Y en la severidad alta, lógicamente, la diferencia también se hace mayor. Si tienen preguntas. Otra falla frecuente en pavimentos rígidos ha de ser el daño del sello de junta. Esto puede ser ocasionado porque se han incrustado pedazos sólidos en la junta, por unos pedazos de piedra o algún pedazo de madera, etcétera, que impida el movimiento de la losa, porque la losa cuando está muy frío se abre y cuando hace mucha calor se cierra. Entonces, si tienen un obstáculo al medio, lógicamente se va a producir una fisuración en la junta. Vemos el daño del sello de severidad media, donde se nota ya que este sello, además que no es el adecuado, porque es una reposición solamente con asfalto, no es el sello especificado. Y de severidad alta vemos que el sello que viene encima se ha salido por completo, y vemos la parte, en este caso, desde el separador, que es una lámina de plastoform. Esta se refiere a una junta de expansión, donde las losas están totalmente separadas. Otra falla frecuente es el agrietamiento lineal, que puede ser longitudinal, transversal o diagonal. Estas fallas normalmente se presentan como consecuencia de las repeticiones de las cargas del tráfico. También puede producir un gradiente térmico muy elevado, o sea, la diferencia entre la temperatura más alta y la temperatura más baja, o también el exceso de humedad que tengamos en la parte inferior de las losas. Tenemos de severidad baja, tenemos una severidad media, donde vemos que ya con más claridad la fisura, que tiene una abertura y una profundidad mayor. Y finalmente, en la severidad alta, los bordes de la fisura se han empezado a disgregar. Los bacheos o las reparaciones de las losas también constituyen fallas, debido a que nunca se puede reponer al mismo nivel el parche que se ha puesto en el lugar deteriorado. Aquí vemos de severidad baja, donde se ve bien el parche que se ha colocado, pero con seguridad si hacemos una nivelación va a estar un poco más hundido o más elevado con referencia al resto de la losa. Y vemos que los bordes del bacheo del parche han empezado a profundizarse y se ve que el sello que pusieron alrededor del parche se ha empezado a salir. Y en la severidad alta vemos que se ha producido una fisura al medio del parche. Es también porque el parche no va a tener la misma calidad de hormigón y va a tener la misma resistencia del resto de la losa. El bacheo pequeño normalmente se va a dar con trabajos de reparación, y esto se va a dar generalmente entre una junta longitudinal y una junta transversal. Aquí vemos de severidad baja, donde en realidad no aparece nada que sea irregular. En el bacheo pequeño podemos ver los parches que se pusieron han empezado a fisurarse. Entonces decimos que ha llegado a una severidad media. Si sigue el proceso, vemos que el parche se ha ido deteriorando y se han producido fisuras más importantes.
Entonces decimos que el papacheo pequeño ha llegado a una severidad alta. El agregado pulido se va a dar por el desprendimiento de la pequeña capa que existe sobre el agregado, especialmente si el acabado de las losas se ha hecho manualmente. Pues con el sol, esa capa superficial se va a pasmar y se va a desprender y va a dejar expuesto a los agregados del hormigón. Lógicamente aquí la solución es hacer un tratamiento superficial que se puede hacer con pavimento flexible. Después tenemos los desprendimientos que también se llaman pop-outs. Esto se va a deber principalmente por errores constructivos. Si en estos puntos normalmente si se abre se encuentran pequeñas partículas de material orgánico, ya sea un pedazo de tallo de algún árbol, etc. Y también se puede producir cuando durante el fraguado se han producido heladas. En este caso, la falla es estándar, tiene un solo nivel de severidad, porque es superficial y no afecta a la capacidad de soporte de las losas. Otra falla importante es el bombeo o pumping, que se da por erosión de la capa base, debido al ingreso de agua permanente a través de las juntas y de las fisuras. Entonces, como el agua se acumula en la capa base o subbase, y en el transcurso del tiempo recibe una cantidad importante de agua en cada temporada de lluvias. Entonces se desestabiliza, se erosiona y va a provocar un desnivel entre las losas y además la fisuración de las juntas. Aquí vemos de severidad baja. En ese caso tampoco tiene niveles de severidad, para todos los casos es estándar. El punzonamiento son fracturas de la losa en áreas localizadas, que normalmente se van a dar junto a las juntas longitudinales y transversales. Aquí vemos de severidad baja. Vemos que se ha producido una fisura paralela con la junta transversal. Aquí vemos de severidad media. En este caso la fisura es de forma diagonal, pero también está próxima a las juntas transversal y longitudinal. En severidad alta, esta falla, si no ha tenido ningún tratamiento, va a ir deformándose y va a producir también el asentamiento de la losa, un asentamiento puntual donde se encuentra esta falla. Decimos que ha llegado a una severidad alta. Tenemos esta otra falla que se llama descascaramiento o fisuración en mapa, que también afecta solo a la parte superficial de las losas. Se va a producir a veces por el afinado manual que se hace de las losas. Ustedes han visto cuando un albañil trabaja afinando, lo que hace es ir echando, espolvoreando cemento sin agua, el cemento en polvo y va afinando. Puede quedar bien, pero por la temperatura que genera el sol, esta pequeña capa de revestimiento se va a fisurar. También se puede dar por mala calidad del agregado, especialmente si el agregado tiene contenido arcilloso.
y vemos de severidad media. Y tenemos de severidad alta. Si tienen preguntas. La fisuración por contracción es una fisura característica del proceso de fraguado. Ustedes saben que durante el fraguado la losa, el hormigón pierde humedad. Al perder humedad se contrae porque está perdiendo una parte de su volumen. Entonces, si esto es combinado con una temperatura alta, va a producir estas fisuras. Nivel, o sea, para los 3 niveles es el mismo. La desportilladura de esquina es similar a la que vimos anteriormente, la fisuración de esquina, solo que esto afecta a una superficie más pequeña, que normalmente ha de ser igual o menor a 60 centímetros a cada lado del vértice de la junta. Entonces siempre se va a presentar en un ángulo entre la confluencia de una junta transversal y una junta longitudinal y no va a abarcar más de 60 centímetros. Tiene severidad baja y vemos que no se ha hecho ningún tratamiento y ha progresado la falla. Llega a una severidad media. Finalmente a una severidad alta donde ya el hormigón ha empezado a disgregarse por pedazos. La desportilladura de juntas es la pérdida del borde de la junta, del hormigón que se encuentra en la junta. Normalmente esta falla no va a afectar a más de 60 centímetros de la junta, va a ser estrictamente alrededor de una junta. Tenemos de severidad media y de severidad alta. En severidad alta vemos que también el hormigón ha sido más afectado y empieza a disgregarse. Si tienen preguntas. Nada, todo está claro. Entonces vamos a ver un ejemplo primero de la evaluación de un pavimento flexible. Hemos dicho que vamos a utilizar una planilla para cada unidad. Aquí nos dicen que tenemos una pista de 45 por 3.600 metros. ¿Cómo podemos organizar esto? Es un pavimento flexible.
dicho que cuando tenemos una pista de 45 metros o de 30 metros, la primera idea que nos surge para dividir en secciones, que vamos a tener 3 secciones longitudinales de 15 metros. Además tenemos una longitud de 3.600 metros. Podríamos dividir en 4 partes y los extremos serían un cuarto. Si fuera un cuarto estaríamos hablando de 400 metros, ¿no? Un cuarto serían 900, ¿no? Pero es mucho para los extremos. Entonces vamos a optar por 600 metros. Vamos a tener 2 secciones de 600 metros, que sería la parte de los extremos. Porque es un lugar donde se dan las operaciones de viraje y donde terminan las operaciones de aterrizaje.